El silencio que cayó sobre la iglesia fue tan profundo que casi podrías haber escuchado el corazón de cada persona latiendo. El pastor, de pie en el púlpito, se había congelado en medio de una frase. La congregación completa, 300 personas, contuvo la respiración de una sola vez. Y en medio de todo esto, una risa cruel que venía desde el fondo de la iglesia se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera cortado el sonido con unas tijeras. Pero antes de revelar por qué el pastor interrumpió todo el culto, por qué aquella mujer en el primer banco comenzó a llorar, y por qué el hombre que reía ahora estaba pálido como el papel, necesitamos retroceder 3 semanas en el tiempo, a una sala de estar elegante, donde una familia aparentemente respetable estaba a punto de descubrir que no todo lo que brilla es oro. Conoce a Sofía, una mujer de 42 años, profesora de literatura, madre soltera de 2 hijos adolescentes, residente en un apartamento modesto en las afueras, 15 años criando a los hijos sola, 15 años enfrentando miradas de lástima en la escuela de los niños, 15 años siendo invisible en reuniones familiares donde todos hablaban de logros que ella nunca podría alcanzar. Sofía siempre tuvo ese tipo de belleza discreta que no grita, sino que susurra. El tipo de mujer que pasa desapercibida en una multitud, hasta que miras a sus ojos y percibes una profundidad que intimida. Llevaba una dignidad silenciosa, como si guardara un secreto que el mundo aún no estaba listo para conocer. Y conoce a Eduardo, su medio hermano. Ay, Eduardo, 45 años, abogado corporativo, dueño de un apartamento ático en el centro de la ciudad, conduciendo un Mercedes que brillaba más que su sentido de empatía. Eduardo era el tipo de hombre que entraba en una sala como si el suelo no fuera digno de sus zapatos italianos de 2.000 euros. Usaba trajes a medida que costaban más que el coche de Sofía, relojes suizos que brillaban en su muñeca como trofeos de guerra, y tenía esa sonrisa que parecía decir: sé que soy mejor que ti, y tú también lo sabes. La reunión familiar había sido programada para un martes por la tarde, en la casa de la difunta madre de ambos, doña Elena. Una mansión victoriana en el barrio exclusivo de la ciudad, con jardines que parecían salidos de una revista de decoración y una sala de estar más grande que el apartamento completo de Sofía. El abogado de la familia, Dr. Méndez, un hombre de 60 años con gafas de lectura colgadas en la nariz, estaba sentado detrás de una mesa de caoba, sosteniendo un sobre lacrado. Sofía llegó puntualmente a las 3 de la tarde, siempre puntual, siempre educada, siempre intentando no ocupar demasiado espacio. Llevaba un vestido simple azul marino, sin joyas, sin maquillaje llamativo. Se sentó en una silla en la esquina de la sala, las manos delicadamente cruzadas en el regazo, esperando, observando. Eduardo llegó 20 minutos tarde, porque los hombres importantes tienen compromisos importantes. Entró como si la casa ya le perteneciera. Tiró la chaqueta en el sofá, aflojó la corbata y se sirvió un whisky escocés de la barra, sin pedir permiso, sin esperar, solo tomando lo que creía que ya le pertenecía. Podemos comenzar ahora que estoy aquí, anunció Eduardo, como si su presencia fuera el evento principal. Dr. Méndez se aclaró la garganta, ajustó las gafas y abrió el sobre con un abrecartas. El sonido del papel rasgándose resonó por la sala como un presagio. Último testamento y voluntad de Elena María Santos, comenzó, su voz monótona cargada con el peso de décadas de lecturas similares. Dejo mi residencia principal, ubicada en la Avenida de los Olivos número 230, junto con todos los muebles, obras de arte y pertenencias personales, a mi hijo Eduardo Santos. Eduardo sonrió. Claro que sonrió. Esa sonrisa segura de alguien que siempre supo que el universo conspiraría a su favor. Dejo mi colección de joyas, incluyendo el collar de perlas que perteneció a mi abuela, a mi hijo Eduardo Santos. La sonrisa se hizo más grande. Eduardo cruzó las piernas, se recostó en el sofá como si fuera un trono, y tomó otro sorbo de whisky. Dejo mis cuentas bancarias, inversiones y títulos, que totalizan aproximadamente 800.000 euros, a mi hijo Eduardo Santos. Sofía no se movió, ni un parpadeo. Solo continuó sentada, aquellas manos delicadas aún cruzadas, el rostro sereno como un lago antes de la tormenta. Dr. Méndez continuó. En cuanto a mi hija Sofía, hizo una pausa demasiado larga para ser cómoda. Dejo la cantidad de 5.000 euros como ayuda única, con la orientación de que use este valor para establecerse de forma independiente. 5.000 euros, 5.000 euros, comparados con los 800.000 de Eduardo, comparados con la mansión, comparados con las joyas familiares que databan de generaciones. El silencio que siguió fue roto por la risa de Eduardo, no una risita nerviosa, no una sonrisa contenida.
una carcajada alta, cruel, que reverberó por las paredes de esa sala como el sonido del vidrio quebrándose. 5.000 euros, prácticamente gritó entre risas. Mamá realmente sabía evaluar a las personas por lo que valen, ¿no es así? Doctor Méndez lo miró por encima de las gafas con desaprobación silenciosa, pero a Eduardo no le importó. Hombres como Eduardo raramente les importa lo que piensen los demás. ¿Qué vas a comprar con eso, Sofía? ¿Un coche usado? ¿Unas clases sobre cómo ser menos mediocre? Levantó el vaso de whisky en un brindis burlón. Por tu independencia. 3 personas más estaban presentes en aquella sala. La tía Margarita, la prima Cecilia y el primo Roberto. Todos ricos. Todos conectados al lado de la familia que tenía dinero antiguo y apellidos importantes. Y todos rieron. No tan alto como Eduardo, pero rieron. Ese tipo de risa incómoda que la gente da cuando quiere ser parte del grupo ganador. Sofía finalmente se movió. Se levantó, lenta y deliberadamente. Alisó el vestido azul marino con las palmas de las manos y miró directamente a Eduardo. Sin ira, sin lágrimas. Con algo mucho más perturbador, una calma absoluta. Gracias, doctor Méndez, ella dijo, su voz suave pero firme. Por favor, realice la transferencia de 5.000 euros a mi cuenta. Y entonces miró a Eduardo. Realmente lo miró, directamente a los ojos con una intensidad que hizo que su sonrisa vacilara por una fracción de segundo. Acepto la decisión de nuestra madre, dijo Sofía. Y te deseo todo lo que mereces, Eduardo. Todo. Algo en la manera en que ella dijo esas palabras hizo que el aire de la sala se enfriara. No fue una bendición, fue una profecía. Eduardo recuperó la sonrisa rápidamente. Ah, qué dramática. Siempre fue así, ¿verdad, Sofía? Siempre intentando ser la víctima noble. Pero seamos honestos aquí. Se levantó, caminó hacia ella, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Mamá te excluyó del testamento porque nunca fuiste realmente parte de esta familia, ¿verdad? Hija del segundo matrimonio. La intrusa. La que nunca perteneció. Lo dijo frente a todos, con testigos, con la crueldad casual de alguien que nunca tuvo que preocuparse por las consecuencias. Siempre fuiste un peso muerto, Sofía. Un error que mamá tuvo que tolerar por decoro. Y ahora, finalmente, incluso ella lo reconoció oficialmente. Sofía no respondió. Simplemente tomó su bolso, un bolso de cuero gastado que había visto tiempos mejores, y caminó hacia la puerta. ¿Huyendo de nuevo? Eduardo gritó detrás de ella. ¿Es eso lo que haces mejor, no es así? Desaparecer. Ser invisible. Ser nada. La mano de Sofía estaba en el pomo cuando se detuvo. Por un momento, solo un momento, giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Lo suficiente para que Eduardo pudiera ver su perfil. La invisibilidad tiene sus ventajas, Eduardo, ella dijo calmamente. Los invisibles ven cosas que los importantes nunca notan. Y entonces se marchó, cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave que de alguna manera sonó más amenazante que un portazo. Eduardo se volvió hacia los parientes reunidos, aún riendo. Dramática hasta el final. Bueno, más whisky para nosotros, ¿verdad? Estamos celebrando. Llenó su vaso nuevamente, vertiendo el líquido ámbar con generosidad. Por mi herencia, por la justicia, y por finalmente deshacerme de esa sombra patética. Pero lo que Eduardo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, mientras brindaban y reían y dividían los despojos de la difunta doña Elena, era que Sofía no estaba huyendo. Sofía estaba esperando. Porque esa calma que ella mostró no era resignación, era conocimiento. Era la serenidad de quien sabe algo que nadie más sabe, de quien tiene cartas que nadie imagina que posee, de quien sabe que en exactamente 3 semanas, todo aquello que Eduardo creía haber conquistado le sería arrebatado frente a 300 personas. 3 semanas después de esa tarde humillante, algo sucedería. Algo que convertiría esas risas en silencio. Algo que haría que Eduardo deseara haber sido amable cuando tuvo la oportunidad. Pero lo que la familia no sabía era que doña Elena había sido una mujer mucho más inteligente de lo que cualquiera imaginaba. Había pasado los últimos años de su vida observando, probando, viendo quién realmente se preocupaba y quién solo esperaba por la herencia. Y ella había dejado algo para Sofía. Algo que no estaba en ese testamento leído en voz alta. Algo que cambiaría todo. Pero eso solo sería revelado en el último lugar que Eduardo esperaría. En la iglesia. La iglesia de Nuestra Señora de la Piedad había sido el corazón de la vida social de esa ciudad durante más de 100 años. Se levantaba en lo alto de una colina, su torre blanca visible desde kilómetros de distancia, sus campanas sonando cada mañana a las 7 en punto. Era donde ocurrían bodas, donde se celebraban bautizos, donde se realizaban funerales. Era donde se construían y destruían reputaciones. Eduardo asistía a esa iglesia todos los domingos, no por fe, sino por vanidad. Se sentaba en el cuarto banco a la izquierda, siempre bien vestido, siempre sonriendo,
siempre saludando a las personas importantes. El alcalde se sentaba 3 bancos atrás. El dueño de la empresa más grande de la ciudad se sentaba a la derecha. La iglesia era menos un lugar de adoración y más un club social para quien quisiera ser visto. Sofía también asistía a esa iglesia, pero se sentaba al fondo, cerca de la puerta, casi invisible. Llegaba 2 minutos antes de que comenzara el servicio y se iba antes que todos, evitando conversaciones. Invisible, como siempre. En ese domingo específico, 3 semanas después de la lectura del testamento, el sol se filtraba por las ventanas de vitrales creando patrones de luz colorida en el suelo de mármol. El padre Miguel, un hombre de 70 años que conocía cada secreto de esa congregación mejor que ellos mismos, estaba en el púlpito a punto de comenzar el sermón. Eduardo estaba sentado en su lugar de siempre, navegando discretamente por su teléfono, fingiendo prestar atención. Había usado el dinero de la herencia para comprar un reloj nuevo, Rolex, oro blanco, 150.000 euros. Se aseguraba de que todos pudieran verlo. Sofía estaba en su lugar habitual, en el último banco. Pero algo era diferente ese domingo. Ella no estaba mirando hacia abajo, estaba mirando directamente hacia adelante, esperando. Fue cuando el padre Miguel se aclaró la garganta de una manera que hizo que toda la congregación prestara atención. No era su aclaración de garganta habitual, la de ahora voy a empezar el sermón. Era su aclaración de garganta especial, la de algo importante está por suceder. Mis queridos hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando por la nave. Antes del sermón de hoy, tengo un anuncio especial que hacer. Un último deseo de nuestra amada hermana Elena María Santos, quien partió hacia el Señor hace 5 semanas. Eduardo dejó de mirar el celular. Su cuerpo entero se tensó. Doña Elena vino a verme 6 meses antes de su muerte, continuó el padre Miguel. Me entregó un sobre sellado con instrucciones muy específicas. Este sobre solo debería abrirse 4 semanas después de su funeral, en un domingo, durante el culto, frente a toda la congregación. El silencio en la iglesia era absoluto. Ella especificó, dijo el padre Miguel, sus ojos barriendo la congregación hasta encontrar a Eduardo, que su hijo Eduardo debería estar presente. Todos los ojos se giraron hacia Eduardo. 300 pares de ojos. Eduardo forzó una sonrisa. Claro, padre, estoy aquí. Mamá siempre tuvo un sentido dramático del timing. Intentó sonar casual, pero su voz traicionaba un nerviosismo creciente. El padre Miguel abrió el sobre lentamente. Sacó varios papeles de dentro. Sus ojos leyeron en silencio, y por un momento, solo un momento, miró a Eduardo con algo que parecía compasión. Y luego miró a Sofía, en el fondo de la iglesia, e hizo un gesto con la cabeza. Sofía se levantó, lentamente, deliberadamente, y comenzó a caminar por el pasillo central hacia el altar. Cada paso de ella resonaba en el silencio. Clac, clac, clac. Sus zapatos simples golpeaban el mármol como una cuenta atrás inexorable. Eduardo estaba pálido ahora. ¿Qué está pasando?, susurró, lo suficientemente alto para que los bancos cercanos escucharan. Sofía llegó al frente de la iglesia y se paró al lado del padre Miguel. Ella no miraba a Eduardo, aún no. El testamento que leyó el doctor Méndez, comenzó el padre Miguel, su voz clara y firme, fue completamente real. Eduardo heredó la casa, las joyas y las cuentas bancarias de doña Elena. Eduardo se relajó visiblemente. Entonces, ¿por qué todo este drama? Pero, interrumpió el padre Miguel, su voz cortante como una cuchilla. Ese no fue el único testamento que doña Elena dejó. El aire salió de los pulmones de Eduardo de una sola vez. Hace 3 años, continuó el padre Miguel, doña Elena creó un fondo fiduciario especial. Un fondo que construyó pacientemente durante 15 años, vendiendo de manera discreta propiedades e inversiones que Eduardo jamás supo que existían. Tía Margarita, en el 5.º banco, jadeó audiblemente. Este fondo fiduciario, dijo el padre Miguel, por valor de 3.200.000 euros. La congregación explotó en murmullos. Fue dejado íntegramente a Sofía Santos, y fue en ese momento exacto, en ese momento preciso, que Eduardo comenzó a reír. No una risa de alegría, una risa de incredulidad, una risa que comenzó baja y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta volverse histérica. Una risa que resonó por toda la iglesia, rebotando en las paredes de piedra, subiendo hasta el techo abovedado. Y fue exactamente en ese momento que el párroco se congeló, que la congregación contuvo la respiración, que el silencio cayó como un telón pesado, porque Sofía finalmente miró a Eduardo y sonrió. El silencio que se apoderó de la iglesia era casi palpable. Nadie se movía, nadie osaba respirar alto. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante sagrado, donde la verdad acababa de explotar como un rayo sobre la congregación. El padre Miguel miró a la multitud, su expresión seria como el granito.
Pero antes de celebrar cualquier cosa, dijo, levantando la mano, necesitamos comprender qué es lo que realmente sucedió aquí. Respiró profundamente, como quien está a punto de pronunciar una sentencia. Lo que doña Elena dejó escrito en este sobre, continuó el párroco, sosteniendo el documento como si fuera una reliquia sagrada. Es más que información sobre herencia. Es una carta para esta congregación. ¿Para la comunidad? Para explicar por qué estructuró su patrimonio de esta manera. La tensión en la iglesia era cortante. En esta carta, dijo el padre Miguel, comenzando a leer en voz alta, doña Elena reflexiona sobre el carácter, sobre cómo un padre debe poner a prueba a sus hijos para descubrir realmente quiénes son. Ella escribió: durante mis últimos años de vida, observé atentamente a mis hijos. Vi cómo trataban a los demás. Vi qué elecciones hacían cuando creían que nadie las miraba. Y basé mis decisiones en lo que presencié. Los ojos de la congregación gravitaban entre Eduardo, quien permanecía pálido, inmóvil, y Sofía, quien observaba con aquella calma inquebrantable. Ella continúa, leyó el párroco, su voz ganando autoridad. Dejé a Eduardo lo que siempre valoró: estatus, propiedades visibles, símbolos externos de riqueza, porque conocía su corazón. Conocía su necesidad de aparentar bien. Conocía su sentido de superioridad, y sabía que eso sería su mayor trampa. La esposa de Eduardo, quien se había posicionado estratégicamente cerca de él, desvió la mirada. Las personas cercanas comenzaron lentamente a aumentar la distancia de él, como si la humillación fuera contagiosa. Pero para Sofía, continuó el padre Miguel, su voz ahora más suave, pero no menos poderosa, dejé la verdadera riqueza, no porque ella fuera perfecta, sino porque era digna, porque llevaba una fuerza silenciosa que ninguna cantidad de maldad de sus hermanos podría quebrantar. Sofía eligió la dignidad cuando todos la humillaban. Sofía eligió el silencio cuando podría haberse defendido. Sofía eligió ser mejor, no para ser admirada, sino porque era quien ella era. El pastor hizo una pausa, dejando que las palabras de doña Elena penetraran cada corazón presente. Y entonces doña Elena escribe algo que todos debemos oír, continuó él, y había emoción en su voz. Mi mayor arrepentimiento es no haber sido claro sobre estos valores cuando aún estaba viva. Quizás, si hubiera sido más explícita, Eduardo habría comprendido. Pero hay sabiduría también en dejar que las personas descubran estas verdades a través de sus propias experiencias. La verdad, cuando llega, deja una marca más profunda que cualquier sermón o consejo podría dejar. Eduardo finalmente intentó hablar, pero su voz salió ronca, débil. Padre, yo... Doña Elena nunca. Ella nunca dijo que... El padre Miguel levantó la mano, silenciándolo no con ira, sino con compasión. Que esto sea una lección para todos nosotros, dijo el pastor, volviéndose hacia la congregación. Una lección sobre el poder del carácter. Una lección sobre cómo la verdad siempre emerge. Y una lección sobre cómo juzgamos a los demás basándonos en apariencias, cuando la verdad frecuentemente está escondida debajo de la superficie. Miró a Sofía con una sonrisa de aprobación. Sofía, ¿te gustaría decir algo? Sofía respiró profundo y se levantó. Cuando habló, su voz resonó por toda la iglesia con una claridad que era imposible ignorar. Vine a esta iglesia hoy, comenzó ella, no para alardear, no para humillar a nadie. Vine porque es aquí donde mi madre encontró paz, aquí donde encontró sabiduría, y aquí donde aprendió a ver más allá de las apariencias. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Eduardo. Mi madre me lo dejó todo no porque yo fuera mejor que él, sino porque ella supo que la verdadera riqueza no está en dinero, está en quién eliges ser. Está en cómo tratas a las personas cuando nadie está mirando. Está en tu capacidad de ser humilde, incluso cuando podrías ser arrogante. Sofía se volvió hacia la congregación. Podría haber revelado la verdad en cualquier momento, continuó ella. Podría haber humillado a Eduardo como él me humilló. Podría haber gritado sobre la injusticia, sobre su crueldad. Pero elegí no hacerlo, porque hacer eso me hubiera transformado en alguien que no soy. Una pareja de ancianos en la primera fila tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Las personas a su alrededor susurraban, sus comentarios ahora radicalmente diferentes de los que había minutos atrás. Y hoy, continuó Sofía, cuando la verdad emerge, no es a través de mi venganza, es a través de la voluntad final de nuestra madre, es a través de su sabiduría continuando a guiarnos, incluso después de su muerte. Miró una última vez a Eduardo. Te perdono, Eduardo, dijo Sofía, y había una verdadera fuerza en esas palabras. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz, y porque guardar resentimiento me envenenaría. Puedes mantener tus propiedades, tus símbolos de estatus, pero yo tengo algo que nunca podrás comprar. Tengo mi integridad intacta. Eduardo se derrumbó en ese instante. Cayó de rodillas, sus hombros temblando, su arrogancia transformada en pura desintegración emocional.
La congregación, siendo testigo de esa caída, permanecía en un silencio respetuoso. El padre Miguel miró a la congregación y dijo las palabras finales. Que esta historia viva en nuestros corazones para siempre. Que aprendamos que la verdad siempre emerge. Que entendamos que el carácter vale más que cualquier herencia material. Y que nunca más cometamos el pecado de juzgar basándonos en apariencias. Respiró profundamente. Como enseñan los sabios de África, el árbol que se curva en la tormenta sobrevive. El árbol orgulloso se quiebra. Sofía se curvó. Mantuvo su dignidad. Y sobrevivió. Esto, mis hermanos, es carácter. El padre miró a la congregación y extendió las manos en bendición. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que nos haga comprender que la verdad, incluso cuando se demora, siempre prevalece. Que nos haga humildes, misericordiosos y sabios en nuestros juicios. Que nos dé la fuerza de Sofía para elegir la dignidad sobre la venganza. Amén. Amén, respondió la congregación, sus voces unidas, sus conciencias tocadas de una manera que no sería olvidada pronto. Cuando Sofía bajó del altar y comenzó a caminar por el pasillo de regreso a su banco, algo extraordinario sucedió. Las personas se levantaron, no en desafío, sino en respeto genuino, en reconocimiento. Y ese respeto, esa admiración silenciosa, era algo que ninguna cantidad de dinero o propiedad visible podría jamás comprar. Eduardo permanecía de rodillas, incapaz de moverse, incapaz de mirar el rostro de aquellos que lo observaban. La humillación que él intentó infligir a Sofía se había invertido completamente, golpeándolo con una fuerza 10 veces mayor. Pero la verdad es que él la merecía. La verdad es que, en un mundo donde la apariencia frecuentemente triunfa sobre la esencia, doña Elena había sido demasiado sabia, sabia lo suficiente para estructurar las cosas de manera que, finalmente, el carácter venciera, finalmente la dignidad venciera, finalmente la verdad venciera. Y mientras la congregación se dispersaba lentamente, los susurros cambiaron completamente. Las personas que momentos atrás señalaban con el dedo ahora pedían perdón. Las personas que reían ahora lloraban. Toda la comunidad había sido transformada por una simple verdad revelada en el momento justo. Porque a veces la justicia no viene rápido. Pero cuando viene, viene con una fuerza que lo cambia todo. La respuesta del pastor dejó a toda la iglesia sin palabras. Y la verdad de Sofía transformó completamente la situación. Como Sofía había dicho, y como doña Elena había entendido, la verdad siempre emerge. Siempre. Y cuando emerge, aquellos que vivieron en la arrogancia y el juicio no tienen lugar para esconderse. Y así termina la historia de Estás fuera del testamento. Una historia de justicia retardada, carácter vindicado y sabiduría ancestral venciendo la avaricia moderna. Una lección poderosa. Lo que realmente importa no es lo que heredamos en términos de riqueza material, sino el carácter que heredamos y que transmitimos al mundo. La verdad triunfando sobre la apariencia, la dignidad venciendo la arrogancia. Si crees que Sofía hizo lo correcto al elegir el silencio y la dignidad, deja tu comentario abajo. Dime, ¿habrías revelado la verdad inmediatamente o habrías esperado como Sofía? Suscríbete a nuestro canal para más historias de justicia moral, de sabiduría ancestral africana, de carácter siendo probado y vindicado. Porque estas historias nos definen, nos enseñan y nos transforman. Gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima historia. Y recuerda siempre, la verdad nunca permanece escondida. Nunca.